bueno, pues como cada noche tenemos temas bien interesantes, pero el día de hoy a mí me parece un tema sumamente fascinante porque vamos a hablar de la bipolaridad. Y me parece muy interesante porque lo poco que sé de esta enfermedad o de este trastorno, creo que es un trastorno muy difícil de diagnosticar. Y entonces me parece tan irresponsable cuando la gente, para referirse a una persona voluble, se refiere como, es que es bipolar. ¿Cómo? ¿Eres psiquiatra? ¿Eres doctor? ¿Eres especialista? ¿Cómo sabes que es bipolar? A mí esas cosas de verdad me molestan porque sé que no lo hacen con la intención de molestar, pero sí creo que tenemos que corregir nuestra manera de hablar y de comunicarnos y de expresarnos en ese sentido, porque quienes de verdad padecen este trastorno, pues no la pasa nada bien y no está padre que nos expresemos así. Para hablar de este tema de bipolaridad se encuentra con nosotros Sergio Mario Bustamante, él es director general del proyecto vidabipolar.com. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Jessy, muy bien. Muchas gracias por este espacio y por el tiempo que nos estás dedicando, y sobre todo para tratar esta enfermedad que sí, la verdad sí amerita mucho el tiempo y la difusión, sobre todo para aclarar justamente lo que acabas de decir. Así es, Sergio, bienvenido, buenas noches. Luis Carlos Aviña, Cervantes es miembro del área directiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, con la más alta calificaciones en trastorno afectivo bipolar. Doctor Luis Carlos Aviña Cervantes, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El doctor Horacio Sentíes Madrid, medicina internista, neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Horacio Sentíes. Encantado, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con tu auditorio. Gracias. Y el doctor Jorge Álvarez Cervera del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría y asesor del Comité de Revisión Científica de vidabipolar.com. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta enfermedad es una enfermedad del cerebro como tal. No hay áreas específicas del cerebro en donde está dañado, y entonces surgen dos fenómenos en esta enfermedad. Un fenómeno depresivo y un fenómeno maníaco. Y la depresión bipolar es lo más terrible que puede vivir un paciente. Si bien en el estado maníaco el paciente subjetivamente se siente muy bien, no lo sufre, ¿sí? El daño lo ve la familia o los que estamos alrededor de él. En el estado depresivo, que es el que más pasa el paciente con trastorno bipolar, lo pasa más tiempo depresivo, pues es de no querer hacer nada. Se le va la energía, pierde el sentido de la vida y siempre llegan ideas de muerte. De hecho, el trastorno bipolar es un factor muy alto de suicidio. Sí, estaba leyendo las estadísticas que 5 de cada 5 pacientes con bipolaridad o con ese trastorno, con esa enfermedad, han considerado suicidarse al menos una vez en su vida. Bueno, realmente yo diría que la mayoría considera, y lo lleva a cabo un 20%. Uy, qué alto. Ajá, pero sí, la idea del suicidio está muy alta. Y se ha de hecho dividido el trastorno afectivo bipolar en tipo 1 y tipo 2 en relación a eso. El hecho de que tengas 1 o 2 no significa que el que esté hipomaníaco esté menos bien que el paciente maníaco, porque lo que más sufre, como bien dijo Carlos, es la parte de la depresión, que es la parte que más dura en tiempo para el paciente. Las fases maníacas son más breves, más disfuncionales para los demás, pero la que sufre el paciente principalmente es la fase de depresión. Y la estadística, como dijo Carlos, es el 15-20% de incidencia de suicidio. Y si tú hablas, por ejemplo, de personajes históricos que han tenido este suicidio, ¿no? Muchos han tenido esta enfermedad. El caso típico es Hemingway. Hemingway, en 6 generaciones de su familia siempre ha habido un suicidio, incluyéndolo a él, que se suicida. Él se vuela la cabeza con una escopeta. O sea, no poca cosa. Es una enfermedad con un alto componente genético, así como decía Horacio. ¿Sí? Se habla que si yo tengo un gemelo idéntico y que es bipolar, el riesgo de que el otro lo tenga es el 75%, lo que nos habla de la alta incidencia en genética de este problema. Y hay otros factores ambientales.
Muchas veces el factor ambiental es el que dispara el primer episodio. Una pérdida, un estrés muy intenso, ¿sí? Es el que dispara, pero en alguien que ya tiene la predisposición. La mayoría de las veces se presenta con depresión. O sea, se habla que desde los 5 hasta los 50 años una persona puede tener su primer episodio, de, ya sea tanto depresivo como maníaco, ¿no? Pero sí existe una edad donde es más frecuente que el paciente, o bueno, que la persona pueda tener estos síntomas, entre los 15 y los 25. Esas edades son las que, digamos, que son como más difíciles para lograr un diagnóstico, porque tenemos muchas otras opciones de enfermedades que se pueden presentar en la misma persona. Entonces yo creo que esa es parte de la importancia de la atención psiquiátrica, de realmente ir con una persona que está dedicada a ver los padecimientos, enfermedades mentales como tal, dadas realmente por un desequilibrio en los químicos a nivel cerebral. Me viene la idea lo difícil que es, por supuesto, para quien padece esta enfermedad, pero sobre todo para el de la familia, para los hijos, para la pareja, para los padres, para los tíos, para quien sea, para los que están a su alrededor, porque no es cómo convives con una persona que tiene este extremo de estados de ánimo, ¿no? Sí, de hecho es una de las partes más críticas, es una de las partes que más estamos tratando de abordar en el proyecto, aparte de que sea información, sobre todo para la gente que no está diagnosticada todavía, para la gente que sí está diagnosticada, pero sobre todo para la gente que vive con nosotros. Yo padezco enfermedad bipolar de tipo 1, entonces vemos lo difícil que es para la gente que convive con nosotros. Y sobre todo que se tienen que poner ciertos mecanismos, ciertos sistemas en los que podamos interactuar y realmente no hacer tan difícil la vida de cada quien, ¿no? Claro. Sergio, ¿cómo son estos mecanismos o cómo...? Pues para empezar, en el momento que las personas cercanas empiezan a notar cambios en los síntomas, usen ustedes esta parte, dense cuenta de que pues muchas veces lo que necesitamos es, hasta en cuestión de comunicación, hacer un cambio importante de comprensión. Por supuesto. Hay un proverbio chino que creo que es el que más se apega, que es de ámame cuando menos lo merezca, pues será cuando más lo necesite. Es correcto. Es una de las cosas que se puede hacer. Evitar puntos como el de échale ganas. Es una cosa que es... Y a mí este punto me encabrita mucho, porque además para la bipolaridad y para cualquier cosa, ¿no? Échale ganas. A ver, Don, o sea, ¿tú crees que yo lo hice a propósito? ¿Tú crees que estoy en esta condición porque quiero estar? O sea, es como, me parece hasta ofensivo, y vuelvo un poco a lo mismo que comentaba al principio del programa, cuando decimos que la gente es bipolar para referirnos a algo voluble. No es con mala intención, pero hay que aprender a decir las cosas y a comunicar lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Sí, yo creo que también muy importante es que es una enfermedad y lo voluntario o no voluntario que es de esto. Claro. El échale ganas es algo cuando es voluntario. No depende de mí. Me imagino que si yo tuviera cólera y estuviera vomitando y tuviera diarrea y alguien me dice ya no vomites o ya no tengas diarrea, pues no es por así. Claro. No es de esa manera.